Estamos grabando. Bien, de nuevo, buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Vamos a seguir con la clase. Si está todo conectado, sí. Vamos a seguir con la clase y les voy a compartir pantalla para que podamos ver lo que corresponde hoy día. Acuérdense, si tienen dudas, creen que haya, bueno, si tienen dudas o cualquier cosa, simplemente me interrumpen y hacen la pregunta que quieran. Entonces, estábamos viendo que el material particulado corresponde a partículas más o menos de 1 nanómetro hasta 50, máximo 100 micrones. Las partículas de 100 micrones o aproximadamente de 100 micrones son ya muy grandes, son equivalentes a la arena fina de playa y por lo tanto caen al suelo muy rápido, no alcanzan a ser respiradas. Las partículas más pequeñas entonces son las que pueden ser respiradas por el hombre y dependiendo de su tamaño pueden ingresar o no ingresar al sistema respiratorio. Un mini repaso: las partículas que ingresan al sistema respiratorio son las que se llaman MP10, o sea, las menores que 10 micrones, 10 micrómetros, y estas pueden llegar hasta los pulmones. Sin embargo, no siguen más abajo porque son atrapadas en alguna parte en el sistema respiratorio antes de los alvéolos. Los alvéolos, esa es la parte más complicada porque ahí es donde se produce el intercambio de oxígeno con la sangre. Ahí es donde la sangre toma el oxígeno del aire y le entrega el CO2 para que sea expelido. Las partículas que sí pueden llegar a los alvéolos son las que se llaman MP2,5, o sea, las partículas más pequeñas de 2,5 micrómetros. ¿Ya? Entonces, eso es un poco respecto a la clasificación. ¿Cuál es el origen y los tipos de partículas que existen? Además del tamaño, hay otras clasificaciones que se usan para el material particulado. Una de estas clasificaciones es el origen, si es origen natural o origen antrópico. Antrópico significa que es generado por actividades humanas, natural es generado por cualquier actividad que existe sin que tenga influencia el hombre. Por ejemplo, el polvo, el levantamiento de polvo por el viento, eso es contaminación de origen natural. Las emisiones de polen, las emisiones de, qué sé yo, de levantamiento de partículas en el mar, las vibraciones, todo eso genera polvo, genera partículas de origen natural. ¿Cuáles son las antrópicas? Por ejemplo, los vehículos. Los vehículos generan contaminación por varios mecanismos. El más conocido es el tubo escape, pero hay otros dos mecanismos que no son tan conocidos y que sus niveles de emisiones son casi tan grandes como lo que sale del tubo escape. Uno es el levantamiento de polvo debido al movimiento de las ruedas, levantamiento de polvo del suelo, y otro es el desgaste de las piezas, especialmente el desgaste de los frenos. El movimiento de las piezas metálicas, las piezas de los vehículos, genera material particulado, y ese es material particulado fino, y es de origen antrópico. Otro origen antrópico podría ser las emisiones de las estufas a leña, las emisiones de otros tipos de estufas. Las estufas a gas, aunque no lo crean, emiten un poquitito de partículas, no muchas, pero emiten partículas. Los hornos, en general todas las actividades antrópicas.
Además, hay otra clasificación del origen, y eso es si es primario o secundario. El material particulado primario es el que se origina directamente a partir de la fuente. Todo lo que sale de una fuente y llega al aire, a eso se le llama material particulado primario. Por ejemplo, el polvo que se levanta por el viento, la aeración, movimientos de las hojas de árboles, esto también puede generar levantamiento de polen o de polvo también. Esas partículas que salen directamente de esas fuentes se les llaman primarias. Las emisiones de los vehículos también son emisiones primarias. Las emisiones de una chimenea son emisiones primarias. Pero hay otra clasificación, hay otro origen que es el secundario, y el secundario tiene que ver con el material orgánico secundario, tiene que ver con las emisiones, con las partículas que se generan en la atmósfera. La atmósfera, si está limpia, si no tiene partículas, es posible que se generen partículas a partir de reacciones químicas. ¿Ya? Las reacciones químicas tienen que ver con reacciones de los gases con ayuda de la radiación ultravioleta. ¿Cuáles son estos gases? Son principalmente NO2, CO y compuestos orgánicos volátiles. NO2 es dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es generado por las emisiones de los vehículos, principalmente. También el NO2 es generado en hornos o en otros tipos de emisiones de ese estilo. El CO, monóxido de carbono, es generado en cualquier tipo de combustión. Y los compuestos orgánicos volátiles son compuestos que provienen también principalmente de la combustión de combustibles fósiles, diésel, benzina, parafina, etc. Estos compuestos, NO2, CO y los compuestos orgánicos volátiles, durante el día reaccionan en la atmósfera y van generando otras partículas. Esas partículas van creciendo y, o sea, generan otras moléculas. Esas moléculas van creciendo y generan partículas. Algunas de estas partículas son, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, nitrato, nitrato de amonio. Hay varias partículas entonces que son secundarias. Las partículas secundarias son finas. ¿Por qué son finas? Porque en realidad las partículas secundarias son muy chiquititas porque provienen de los gases, y los gases son más chicos todavía. Por lo tanto, las partículas secundarias son todas partículas muy finas, en general menores que 100 nanómetros. Así que esas sí son más o menos complicadas. Ya. ¿Qué se me va aquí? Esta parte ya la vimos la semana pasada. Ya, entonces, el material particulado es el que presenta un potencial más alto para el daño de la salud humana. ¿Por qué? Porque el material particulado es un material muy complejo que tiene muchos compuestos. Tiene miles de compuestos, y de esos miles de compuestos, algunos son completamente inocuos, pero hay otros que son hasta cancerígenos. Así que dependiendo de la fuente, dependiendo del tamaño, es la influencia que el material particulado puede tener sobre la salud. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar aproximadamente, si están viendo esa figura, esa figura muestra mediciones que se hicieron en Santiago, en el Parque O'Higgins, de la composición promedio del material particulado MP10. Acuérdense que el material particulado tiene dos tamaños, o sea, se clasifica en dos tamaños, MP10 y MP2,5. El material particulado MP10, que es el que se muestra aquí en la figura,
está compuesto de, en promedio, por supuesto, está en promedio de estos componentes que se muestran acá. El MP10, como les dije un poco antes, en gran parte es generado por fuentes naturales. Levantamiento de polvo, por ejemplo, vibraciones, qué sé yo, levantamiento de partículas en el mar. Al ser particular, el MP10, al ser en gran parte natural, tiene una componente importante que es natural, por supuesto. Estas dos, esto que se muestra aquí, polvo antropogénico o antrópico y polvo natural, forman casi más o casi el 50% del material particulado MP10. El polvo natural es inocuo y el polvo antropogénico, ¿a qué se refiere con polvo antropogénico o antrópico? El polvo antrópico es polvo que es generado, que se genera en las ciudades. El levantamiento de polvo en las ciudades no es polvo natural porque está mezclado con otros compuestos. El polvo natural no tiene compuestos artificiales. En cambio, el polvo que hay en las ciudades se genera porque hay otros compuestos que se mezclan. Por ejemplo, los aceites de vehículos, por ejemplo, bueno, todo tipo de compuestos, el hollín, todos los compuestos que decaen al suelo en la ciudad se mezclan con el polvo y generan lo que se llama el polvo antrópico. Este polvo antrópico no es tan sano como el polvo natural. ¿Ya? Eso se entiende, me imagino, ¿cierto? Entonces, más o menos la mitad del material particulado está generado por polvo, distintos tipos de polvo. Un poco más adelante les voy a mostrar qué es lo que es, de qué está compuesto el polvo natural. Después, hay otros compuestos que son los carbonos. Carbono orgánico, este que dice aquí C orgánico, es carbono orgánico y este es carbono elemental. Son dos tipos de compuestos con carbono. ¿Cuáles son estos compuestos? Como lo dice el nombre, son que tienen átomos de carbono. Ya les voy a ver, sí. Los carbonos orgánicos, primero, los carbonos orgánicos son compuestos del tipo CH, CNHM, oxígeno, nitrógeno, etc. O sea, son compuestos que tienen uno o más átomos de carbono, uno o más átomos de hidrógeno, uno o más átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno. Esos son los que se llaman carbonos orgánicos. Por ejemplo, el metano. Metano es CH4. CH4 significa un átomo de carbono y 4 átomos de oxígeno. En realidad esto se los voy a mostrar con una figura mejor, porque así en el aire es difícil. No escucho bien, ¿alguna pregunta? Ya, entonces, el carbono, como les digo, son de dos tipos, carbono orgánico y carbono elemental. Los carbonos orgánicos, recapitulando un poco, son compuestos del tipo C, son compuestos que tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y hay muchas combinaciones de esto. El metano, el etano, el tolueno, el benceno, el qué sé yo, todo ese tipo de gases son todos carbonos orgánicos. ¿Por qué son orgánicos? Porque forman parte de las reacciones químicas, forman parte de los procesos
los procesos orgánicos de la vida, ¿ya? El carbono orgánico y el carbono elemental son parte de las reacciones que ocurren en los cuerpos. Ahora, estos carbonos, como son de muchos tipos, algunos de ellos son cancerígenos, algunos son irritantes y algunos son simplemente son inocuos. Por ejemplo, no sé, pues el tolueno es más o menos complicado, pero hay otros que no hacen ningún efecto. El benceno no, bueno, no me acuerdo en este minuto, pero hay varios de estos tipos. El carbono elemental es otro de los compuestos que está en el material particulado MP10, y el carbono elemental en realidad es mucho más simple. Está formado exclusivamente por átomos de carbono. Estos átomos de carbono forman unas estructuras hexagonales en que en cada punta del hexágono hay un átomo de carbono, ¿ya? No, en general, los carbonos elementales no tienen no tienen otros elementos en la molécula. Ahora, ¿cómo son estas moléculas y estas partículas? Son bonitas, déjenme buscarle un segundito. A ver. Esta es tuya. Bueno, después lo vemos. Ya. Les voy a mostrar, no lo encontré ahora, pero ya lo voy a encontrar. Les voy a mostrar un poco más en detalle los compuestos, lo que son el carbono elemental y el carbono orgánico. Pero el carbono elemental, como les digo, son estructuras estructuras hexagonales, en que en cada punta del hexágono hay un átomo de carbono. Y estas estructuras hexagonales forman unas láminas más o menos grandotas que se van agrupando, aglomerando en unas pelotitas de carbono elemental. Este carbono no es peligroso para la salud, no tiene ningún efecto en la salud, salvo que este carbono es principalmente emitido por los vehículos diésel. El carbono elemental, o el carbono negro que se llama, es emitido por los vehículos diésel y por lo tanto viene mezclado con muchos otros compuestos. Y esos otros compuestos no son tan sanos. El carbono elemental en sí mismo no es dañino para la salud, pero como viene mezclado con otros compuestos, esos otros compuestos son los que pueden producir daño a la salud. De hecho, las pastillas de carbón que se usan para el dolor de estómago están hechas de los mismos compuestos que les estoy mencionando. Están hechas de estructuras hexagonales de carbono. Ya, el carbono elemental y el carbono orgánico forman también una parte importante del material particulado. Después hay otros compuestos que son los nitratos, los sulfatos y cloro. Los nitratos son compuestos que tienen un átomo de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno y otros compuestos pegados al
al KNH3. Por ejemplo, nitrato de potasio. Nitrato de potasio tiene un átomo de nitrógeno, 3 átomos de hidrógeno y 1 de potasio. Nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de qué sé yo, hay distintos compuestos. Después están los sulfatos. Los sulfatos tienen un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y otros compuestos que van pegados al azufre. ¿Ya? Por eso el sulfato se genera a partir de emisiones de azufre a la atmósfera. ¿De dónde vienen estas emisiones de azufre? Vienen de ¿cómo se llama esto? Los combustibles que tienen azufre. ¿Y cuáles son esos combustibles? Principalmente el diésel. También, ahora, en Chile el diésel se ha limpiado mucho y casi no tiene azufre. Por lo tanto, el sulfato proviene de otras fuentes también, como son las refinerías de cobre. Cerca de Santiago tenemos varias refinerías de cobre. Está la refinería de Caletones en Rancagua, al interior de Rancagua. Está la refinería de Chagres, que está cerca de Quillota. Está la refinería de Ventanas y, por lo tanto, en todo este sector tenemos muchas refinerías que pueden generar estos sulfatos. ¿Qué otra cosa más? El cloro, lo mismo. El cloro son compuestos que tienen cloro y otros materiales. ¿De dónde proviene el cloro principalmente? En una ciudad, el cloro, el agua de una ciudad está clorada. Por lo tanto, y el agua, por otro lado, está presente en toda la ciudad. Cuando hay derrames de agua, esa agua se evapora y lo que queda en el suelo es el cloro. Por lo tanto, una de las fuentes importantes de cloro en una ciudad es el agua que está clorada. Lo mismo, y otra de las fuentes importantes de cloro es las emisiones que vienen del mar. El viento levanta partículas y levanta moléculas de agua, y esas moléculas de agua también tienen cloro, y ese cloro eventualmente llega aquí a la ciudad de Santiago. Por supuesto, en las ciudades que están en las ciudades costeras hay mucho más cloro y mucho más azufre también. Me imagino que han escuchado hablar de que el equipo se sulfató o que que los metales del auto están todos sulfatados. Bueno, eso es porque en el mar el mar tiene mucho cloro y mucho sulfato. Y esos compuestos se levantan, son emitidos hacia el aire y llegan y se pegan a los materiales. Y eso es lo que genera lo que se llama el sulfato. ¿Ya? Entonces, como les digo, recapitulando, el MP10 está formado en gran parte por polvo natural y materiales naturales, y la otra mitad del MP10, podríamos decir, son compuestos antrópicos. Ya, el MP2,5, acuérdense, el MP2,5 son es material particulado más chiquitito. Y el MP2,5, como les dije hace un rato, es principalmente generado por actividades humanas. Esas actividades son vehículos, industria y calefacción. Esas son las principales fuentes en una ciudad. El material particulado más fino es el que además puede penetrar más profundamente en los pulmones. Ahora, fíjense cuál es la composición del material particulado MP2,5. De nuevo, esta torta que se ve aquí, esta distribución de los compuestos, es una medición que realizamos hace años atrás en el Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins tiene una de las estaciones de monitoreo de material particulado de Santiago.
El carbono elemental, entonces, y el carbono orgánico forman una parte más importante del MP2,5. Casi el 50% del MP2,5 son carbonos elementales o carbonos orgánicos. ¿Ya? Y después están los mismos compuestos que hablamos recién: sulfato, nitrato, amonio, cloro, pero en proporciones más grandes. Entonces, en el MP2,5, la diferencia que tenemos con el MP10 es que ya casi no hay polvos naturales. Si se fijan acá, en esta medición, el polvo natural es más o menos el 2% del total del material particulado. Por lo tanto, el polvo natural, que es la parte que podríamos decir es sana o no es dañina, ya no está en el material particulado fino. Y de lo que hay aquí en el material particulado fino, el carbono orgánico es el más dañino para la salud, sulfato, amonio no tanto, sulfato y nitrato. ¿Ya? Y estos compuestos entonces son los que podrían hacer daño a la salud. Por supuesto, en cantidades importantes. Acuérdense que el cuerpo humano tiene capacidad para ir regenerándose y para ir batallando contra estos compuestos. Por lo tanto, no es que si ustedes respiran se vayan a enfermar. Si es que están en mucho contacto con el material particulado fino, ahí a la larga puede haber efectos. Pero en el corto plazo no hay efectos. Ya, entonces, el material particulado fino entonces está formado principalmente por compuestos que provienen de actividades antrópicas. ¿Cuáles son estas? Vehículos, emisiones vehiculares, industria y las emisiones de calefacción. Entonces, eso podríamos decir es la parte del material particulado que hay en el aire. Como ya saben, la contaminación puede ser de dos tipos: por gases o por material particulado. Veamos ahora la contaminación por gases. Los gases son, de nuevo, miles, pero hay algunos solamente que son los más importantes y algunos que son los que están normados. Los que están normados son los que pueden tener más efecto en la salud y las concentraciones son más altas. ¿Cuáles son estos gases? Dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono. Estos cuatro gases son los principales y son los que generan normativa y son los que generan actividades por parte del gobierno para tratar de disminuir. Veamos un poquitito en detalle qué son estos gases. El monóxido de carbono primero. El monóxido de carbono, como lo dice el símbolo, es un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que proviene de la combustión incompleta de cualquier combustible que tenga átomos de carbono. Siempre que hay combustión va a haber monóxido de carbono que sale. ¿Por qué es importante el monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono se introduce en los pulmones y llega directamente a la sangre. ¿Y qué es lo que ocurre con el monóxido de carbono en la sangre? Como la interacción como el intercambio de oxígeno con la sangre ocurre en los alveolos, el CO llega a los alveolos y la sangre, en vez de capturar oxígeno, captura monóxido de carbono. Por lo tanto, lo que ocurre es que la sangre empieza a tener monóxido de carbono en vez de oxígeno. Y eso genera lo que se llama la carboxihemoglobina. Eso. Genera la carboxihemoglobina. Y esa
ese compuesto resulta que no es, las células no la pueden utilizar para alimentación. Por lo tanto, de a poco se puede ir generando envenenamiento, ¿ya? El CO entonces desplaza a los átomos de oxígeno, a las moléculas de oxígeno, y va produciendo de a poco envenenamiento en la sangre. Por supuesto, esto es en cantidades muy altas de monóxido de carbono. El monóxido de carbono que existe normalmente en una pieza con calefacción o en un, qué sé yo, en el ambiente, es cerca de 10.000 veces más bajo que lo que podría generar algún daño en el cuerpo humano. Por lo tanto, el CO produce envenenamiento en cantidades muy altas, ¿ya? Y de hecho, el CO, por eso el CO es un gas normado. Existen monitores de CO y en muchos lugares hay monitores de monóxido de carbono que con alarmas que muestran cuando los niveles son demasiado altos. De hecho, en todos los túneles vehiculares tienen medidores de monóxido de carbono, de manera que cuando los niveles sean muy altos hay que o cerrar el túnel o ventilar o mejorar la ventilación o hacer algo, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque el monóxido de carbono se genera en la combustión vehicular. Los vehículos generan mucho monóxido de carbono, las estufas por supuesto también, las estufas a gas, las estufas a leña generan monóxido de carbono. A propósito, voy a apagar una estufa a gas que tengo aquí. Ya, entonces, el monóxido de carbono es, como les digo, un compuesto que hay que preocuparse. Un poco para mostrarles qué tipo de efectos puede tener. Algunos síntomas de intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, letargo, náuseas o mareo. Esos son cuando la carboxihemoglobina llega a niveles del 2 al 10%, ¿ya? Niveles de 3-4% se puede observar una disminución en el estado de alerta. Podríamos decir, uno se va quedando dormido un poco con el monóxido de carbono. Por eso un poco es peligroso, porque los califón también producen monóxido de carbono. Por eso es que en el caso de los califón, la normativa ahora exige que todos estén fuera de las casas. ¿Qué es lo que ocurría qué es lo que había ocurrido en otros tiempos? Los califón, al estar dentro de las casas, emiten monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono se va juntando en las piezas, y si las piezas están muy cerradas, en la noche especialmente, produce más adormecimiento, letargo, y eventualmente la persona podría morir. De hecho, hay algunos que han muerto por intoxicación de monóxido de carbono por los califón. Por eso los califón están todos ahora afuera de las casas. Ya. Niveles más altos de carboxihemoglobina, entre el 6%, pueden producir algunos efectos al corazón, ectopía ventricular en pacientes con enfermedad coronaria. También se encontró que se han encontrado varios efectos de intoxicación por monóxido de carbono. Esta tabla que está acá les muestra algunos de los efectos que puede tener el monóxido de carbono en la sangre. Más del 10%, dolor de cabeza, vigilancia deteriorada, disminución de la capacidad de ejercicio, angina con enfermedad coronaria. Más del 20%, dolor de cabeza palpitante, mareo, deterioro de la habilidad mental y de la destreza manual.
más del 30%, dolor de cabeza severo, más del 40% ya empieza con taquicardia, lesión de miocardio, y más del 50%, ahí sí ya es complicado, insuficiencia respiratoria, coma, convulsiones y podría ser la muerte. ¿Ya? Las normas chilenas de CO, la norma chilena es de 30.000 microgramos por metro cúbico. 30.000 microgramos por metro cúbico es la norma chilena, y eso como promedio de 1 hora. Y 10.000 microgramos por metro cúbico como promedio de 8 horas. Ahora, ¿cuáles son los niveles normales de CO en la ciudad? Son del orden de 1 microgramo por metro cúbico, 1 o 2 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Por lo tanto, para llegar a 30.000 tienen que ser niveles muy altos. Así que, en general, la contaminación por monóxido de carbono no es importante en una ciudad. ¿Por qué? Porque los niveles son mucho más bajos de lo que podrían hacer daño, ¿ya? Esto es distinto cuando uno está en el interior de una casa. En el interior de una casa, si se deja una estufa a gas o un calefón encendido durante mucho rato, mucho tiempo, ahí los niveles de CO pueden aumentar mucho, ¿ya? Y pueden empezar a existir algunos efectos, ¿ya? Aquí lo que está escrito les muestra algunos de los efectos que se han podido encontrar en estufas chilenas, ¿ya? Ya. Aquí hay algunas tablas de las normas para NO2 y CO. Para CO, 30.000 microgramos por metro cúbico. Para NO2, bueno, NO2 lo vamos a ver luego, así que veamos. Ya, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un compuesto que no es dañino para la salud, pero que en estos últimos tiempos, debido a las emisiones de combustibles fósiles, está aumentando a niveles más altos de lo normal, niveles más altos del promedio histórico. Y este aumento del dióxido de nitrógeno, del dióxido de carbono, es el que está produciendo lo que se llama el calentamiento global, debido al efecto invernadero. Esto se lo voy a explicar un poquitito más tarde también, el efecto invernadero, porque es importante que sepan por qué existe el efecto invernadero. Ya. En el caso, bueno, la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo total del carbono alcance un equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono. Ya. El CO2 es un compuesto natural. ¿Quién lo emite y quién lo absorbe? Las plantas y los vegetales en general absorben CO2 y con ayuda de la radiación visible generan compuestos, generan aminoácidos, no son aminoácidos, hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, las plantas, utilizando el CO2 de la atmósfera y utilizando radiación solar, generan hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son compuestos necesarios para la alimentación de los demás, de los demás bichitos y la vida que existe en la Tierra. Por lo tanto, es el primer proceso que genera alimentos para todo el ciclo de la vida, ¿ya? Entonces, el CO2 es absorbido por las plantas, pero se genera a partir de las quemas y en algunos procesos en los océanos. En la atmósfera, el ciclo del CO2 es estable en que la emisión y la absorción de la
del CO2 es más o menos lo mismo. Pero debido al uso intensivo de los combustibles fósiles, han aumentado las emisiones de CO2 y el ciclo se está empezando a desestabilizar. Esa desestabilización del ciclo del CO2 es lo que ha generado lo que se llama el calentamiento global y el cambio climático. ¿Qué efectos tiene? Bueno, eso muchos deben haber leído ya los efectos que tiene el cambio climático, pero en el caso de Chile en particular ha tenido un efecto de un aumento de la temperatura que se puede notar en estos últimos 20, 30 años y una disminución de la cantidad de lluvias que ha habido también en la zona central de Chile. Por lo tanto, este cambio climático ha tenido un efecto importante en Chile, que es, podríamos decir, aumentar o disminuir la cantidad de agua disponible en la zona central. ¿Ya? Se nos está secando la zona central de Chile. Y eso es un problema realmente importante que hay que preocuparse. Y sería ideal que nuestros políticos se preocuparan en serio de ese tema. Entonces, el CO2, como les digo, no es dañino para la salud, pero sí tiene un efecto muy importante que es el cambio climático. El monóxido de nitrógeno, el CO2 no es un contaminante normado. ¿Por qué? Porque no es dañino para la salud. El monóxido de nitrógeno está formado por un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Por qué se los menciono? Porque el monóxido de nitrógeno es un gas que se produce en las emisiones vehiculares. Las emisiones vehiculares producen principalmente NO, monóxido de nitrógeno. Este NO se oxida muy rápidamente y forma dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, en el escape de los autos, si ustedes miran justo en el tubo de escape, van a ver monóxido de nitrógeno. Si miran un poquitito más afuera del tubo de escape, qué sé yo, a 1 metro de distancia del tubo de escape, ya van a empezar a ver NO2. Por lo tanto, por eso se dice que los vehículos emiten NO2, pero en realidad los vehículos emiten monóxido de nitrógeno y ese monóxido de nitrógeno se convierte rápidamente a dióxido de nitrógeno. Ahora, este dióxido de nitrógeno, posteriormente en la atmósfera, debido a las reacciones químicas, se convierte en ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido muy fuerte y que en ciertas cantidades más o menos altas produce lo que se llama la lluvia ácida. Pero el monóxido de nitrógeno es el precursor del dióxido de nitrógeno. A ver, el dióxido de nitrógeno. Más abajito está el dióxido de nitrógeno. No lo tengo. A ver, denme un segundo, a ver, espérense. Ya. Aquí sí, esta parte me faltaba, lo vamos a ver al tiro, monóxido de nitrógeno. Ya, ahí estamos un poco más ordenados. El dióxido de nitrógeno, entonces, es un gas
que se genera en la combustión de alta temperatura y se genera entonces principalmente en los motores diésel o gasolina y en menor medida en las estufas a leña o pellet. Entonces, en las ciudades la principal fuente de NO2 son los vehículos. Entonces, la combustión, el NO2 se genera en la combustión, pero en la combustión de alta temperatura. Las estufas a leña son combustión de temperatura relativamente baja, que son del orden de 300, 400 grados Celsius. El dióxido de nitrógeno se genera a temperaturas más altas, que son 500, 700 grados Celsius. Por lo tanto, las estufas a leña no producen demasiado dióxido de nitrógeno, pero sí los vehículos. Entonces, el NO2 es poco soluble en agua y por lo tanto puede fácilmente penetrar las vías respiratorias. El sitio principal del daño después de la inhalación de NO2 es el bronquiolo terminal y el alveolo proximal. ¿Qué significa esto? Que genera irritación en los alveolos, el NO2. El NO2 tiene efectos similares al ozono, pero requiere concentraciones mayores. El ozono lo vamos a ver en unos minutos. El NO2 causa daño oxidativo que resulta en la generación de radicales libres que pueden oxidar los aminoácidos en las proteínas de los tejidos. ¿Qué significa que produce daño oxidativo? El NO2 el oxígeno que hay en el NO2 se puede descomponer y puede reaccionar con alguna de las moléculas que hay en las paredes de los alveolos. Al reaccionar con las moléculas, a eso se le llama oxidación, porque se produce una interacción de un oxígeno con los átomos o las moléculas de las paredes. A eso se le llama oxidación. Y esa oxidación produce daño porque cambia la molécula que hay en las paredes, ¿ya? Las moléculas al cambiar de su estado natural a otro tipo de molécula, eso produce un daño. También inicia otro tipo de oxidación, la peroxidación lipídica de los ácidos grácidos polisaturados en las membranas de las células pulmonares. Entonces, de manera simple, el NO2 produce irritación en los pulmones y principalmente en los alveolos y los bronquiolos. En altas concentraciones, el NO2 produce daño pulmonar, pero estas concentraciones tienen que ser superiores a 1800 microgramos por metro cúbico, ¿ya? O 1000 ppb. ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los niveles que hay en la atmósfera en un día normal? Son del orden de 100, 200 microgramos por metro cúbico. Por lo tanto, para poder llegar a niveles que produzcan daño pulmonar son 1800 microgramos. Por lo tanto, los niveles que hay en la atmósfera no son tan altos como para producir este daño intenso, este daño fuerte. Debido a que estas concentraciones casi nunca ocurren en el aire ambiente, la preocupación por los efectos del dióxido de nitrógeno se ha centrado en personas con enfermedad pulmonar preexistente. Entonces, en realidad, más que nada, el dióxido de nitrógeno produce efecto en personas que tienen enfermedades preexistentes, principalmente asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica o algún otro tipo de enfermedad de ese estilo, ¿ya? La exposición a niveles moderados de NO2 durante periodos breves puede producir tos, hemoptisis, disnea y dolor torácico. La exposición a altas concentraciones de NO2 puede producir edema pulmonar, que puede ser fatal. Los efectos respiratorios del NO2 que se encuentran en interiores son principalmente irritación. Y de los ojos, nariz y garganta, ¿ya?
Entonces, el NO2 sí que es un contaminante normado. El estándar de calidad del aire para el ambiente, para NO2, es de 100 microgramos por metro cúbico para la media anual. O sea, en un año, el NO2 no debe sobrepasar el promedio de 100 microgramos por metro cúbico. A propósito, no sé si no les expliqué, microgramos por metro cúbico, ¿qué es lo que significa? Significa que no pueden haber más de 100 microgramos, microgramos es 10 a la menos 6 gramos, en un metro cúbico de aire, ¿ya? Este metro cúbico se refiere a un metro cúbico de aire. Esa es la norma. Los niveles, y la media, y 400 microgramos por metro cúbico para el promedio horario. Por lo tanto, en un promedio en una hora no pueden haber no puede ser mayor que 400 microgramos por metro cúbico. Los niveles ambientales de NO2 en la mayoría de las ciudades de Chile varían entre 30 y 150, aquí lo tengo en ppb, pero bueno, ppb. Por lo tanto, este contaminante estamos más o menos justo en el nivel. En una calle cerrada, por ejemplo, en una ciudad con alto tráfico, se pueden alcanzar estos niveles de 400 microgramos por metro cúbico o 212 ppb, que es lo mismo. Ahora, lo mismo que antes, en el interior de las casas, debido a las estufas o debido a la cocina, pueden haber niveles mucho más altos que en el exterior. Por eso es bueno ventilar las casas, porque las estufas producen NO2 y producen CO, y esos niveles, si es que se concentran en una pieza, podrían llegar a niveles preocupantes. ¿Ya? Así que con eso estamos con el NO2. Entonces, el NO2 es un contaminante normado. Después viene el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, como les dije hace un rato, proviene principalmente de las emisiones de calderas, motores que usan combustible diésel, y las refinerías. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que se genera en el aire? Cuando hay una combustión de un combustible que tiene azufre, lo que se genera es dióxido de azufre. El dióxido de azufre es SO2, ¿ya? O sea, un átomo de azufre y 2 de oxígeno. El SO2 entonces es un gas que se emite a la atmósfera, pero en la atmósfera reacciona y forma ácido sulfúrico, H2SO4. El ácido sulfúrico, bueno, es un ácido bastante fuerte y en cantidades importantes puede producir daños a la piel o daños en los edificios, ¿ya? Y también es nocivo para las plantas. En algunos lugares en Europa y en Estados Unidos, donde hay muchas emisiones de dióxido de azufre, la lluvia ácida produce daños importantes en los lagos y en los bosques. En Chile en general no hay un efecto muy importante. De hecho, sí. Hace años atrás, cuando no existían tantas restricciones ni sistemas de mitigación de contaminación atmosférica, en el valle de Quinteros y Ventanas, todo el valle de Ventanas y Quinteros había un efecto muy importante de la lluvia ácida. ¿Por qué? Porque en ese sector está la refinería de Ventanas, que no tenía ningún sistema de mitigación para evitar las emisiones de dióxido de azufre. Por lo tanto, la mayoría de las plantas y en toda esa zona, la mayoría, la vegetación estaba bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante deteriorada. Eso fue
eso era hace 20, 30 años atrás. En estos últimos tiempos se han puesto muchos sistemas de control para las emisiones de dióxido de azufre y por lo tanto ya casi no ocurre ese efecto. Lo mismo pasaba en el valle de donde está la refinería de Caletones, en el sector de Coya, que es una ciudad al interior de Rancagua. Todo ese valle tenía un efecto muy importante, o sea, estaba muy deteriorada la vegetación por el efecto del dióxido de azufre. El dióxido de azufre, entonces, en conjunto con el agua, forma H2SO4, que es ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, bueno, es un ácido fuerte, ¿no es cierto? Ya. Por otro lado, el dióxido de azufre también se emite en el diésel, es emitido por los vehículos diésel. También, hace años atrás, la cantidad de azufre que había en el diésel que usan los vehículos era muy alta. En estos momentos se ha bajado tanto que las emisiones de dióxido de azufre son casi no importan. Hace años atrás, como les digo, el dióxido de azufre era un compuesto importante y que se encontraba en grandes cantidades en el aire, pero en estos tiempos ya no. Por lo tanto, el dióxido de azufre se ha convertido en un gas que ya casi no importa. Si se fijan, ¿por qué eso? Fíjense en este gráfico que está acá. Este es bien interesante. Hasta el año 93, la cantidad de dióxido de azufre en el diésel era de 5.000 ppm. ¿Qué significa ppm? Es partes por millón. O sea, por cada millón de partes de diésel, por cada 1 millón de moléculas de diésel, de moléculas de combustible diésel, había 5.000 moléculas de azufre. Eso se bajó en el año 94 a 3.000 partes por millón. Después, en el año 97 a, ¿cuánto dice ahí? Más o menos 500 partes, no, 1.500 partes por millón, y así se ha ido bajando, hasta que finalmente ahora estamos en 50 partes por millón, desde el 2004 en adelante. Gracias a este cambio que se muestra acá, es que el azufre en Santiago y el dióxido de azufre y la mayoría de las ciudades de Chile ha bajado casi a niveles, bueno, niveles muy chicos. Ya, pero vamos a dejar aquí la clase porque hasta ahora se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir luego con las clases, ¿ya? La próxima semana entonces vamos a seguir viendo los gases y vamos a empezar a ver un poco también el comportamiento de la contaminación atmosférica en el aire, ¿ya? ¿Tienen dudas o alguna cosa? Parece que no. Así que muy bien, ha sido un gusto y nos veremos el próximo lunes, ¿ya? Que les vaya bien a todos. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.